Permítame tantito. Muy bien, vamos a iniciar con la ponencia de un acercamiento a la teoría del funcional de la densidad por el licenciado Carlos Gómez de León. Licenciado, si pudiera por favor presentarse, y podemos dar inicio. Sí, un momento. Se están enviando mis diapositivas por el WhatsApp para que se pueda proyectar y pueda dar inicio. A ver, claro, un momentito. Listo, acabo de enviar mis diapositivas. No sé si... Ok, dame un momento. Voy, como que no me han llegado. Gracias, Carlos. Listo, ¿se puede presentar las diapositivas? Sí, es que estamos teniendo complicaciones para la presentación. Un momento, por favor. Me parece ser que el segundo link ya no tiene esa restricción. El segundo link. Ajá, pero ya le acabo de dar permiso para esa presentación. Creo que ya podría. Hola, perdón. Hola, Carlos. ¿No puedes compartirla tú? ¿Qué tal, doctor? No, no sé por qué no me deja. Según yo ya tenía instalado el Zoom pero no me deja presentar. El A Zoom ver, de mi mándamelas computadora y no yo, me deja. mándamelas y yo te las paso. Disculpe, maestra Rosario, es un alumno. Sí, Mándamelas y sí, yo te las claro, paso, adelante. Carlos. Voy. Listo, se los acabo de compartir, doctor.
Listo, Carlos, voy a compartir la pantalla. Perfecto. Gracias, doctor. Ok, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha bien. Ok, perfecto. Voy a dar este inicio, me presento. Mi nombre es Carlos Gómez de León, soy ingeniero en nanotecnología y el día de hoy daré una ponencia sobre un acercamiento a la teoría funcional de la densidad. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, vamos a dar inicio sobre qué es la teoría funcional de la densidad, una breve definición. Y dice, los métodos de DFT, eh, también algo que hay que recalcar en, en la ponencia es, por ejemplo, teoría del funcional. En su momento yo también dije teoría funcional de la densidad, sin embargo es una manera incorrecta de referirse a este modelo matemático, a esta teoría, ya que en realidad, ahorita vamos a ver por qué es una manera incorrecta y en realidad es del funcional, ¿no? Porque es una teoría que utiliza un funcional con respecto a una densidad electrónica. Entonces, los métodos de DFT se basan en la premisa de que la energía de una molécula puede determinarse a partir de la densidad electrónica, en lugar de usar una función de onda, lo cual es computacionalmente más eficiente. También más adelante daré lo que es una definición o una breve definición de lo que es una función de onda. Esa es una breve definición para DFT. Seguimos con la agenda. Bien, esta será la agenda que se desarrollará para poder dar una aproximación o un acercamiento a la teoría funcional de la densidad. Teoría del funcional de la densidad, perdón. Empezaremos con algo de historia, una descripción conceptual. Revisaremos qué es densidad y qué es un funcional, porque a partir de ahí vamos a poder responder las siguientes dos preguntas, que es qué problemática resolvió esta teoría y qué necesito para hacer cálculos de DFT. Y por último, unas breves conclusiones. Adelante. Bien, algo de historia. Las primeras nociones como tal. Las primeras nociones de una teoría funcional, del funcional de la densidad, fueron desarrolladas por Thomas y Fermi en los años 1920. Estamos hablando del siglo XIX. Calcularon la energía de un átomo representando su energía cinética como una función de su densidad electrónica. Y eso responde un poco la cuestión de por qué nosotros podemos resolver por medio de la ecuación de Schrödinger modelar una función de onda, ¿no? Y nosotros en esa función de onda estamos metiendo básicamente o proponiendo por medio de esa función de onda eh, ciertos aspectos que puede tener este, hablemos, por ejemplo, ahorita primeramente hablemos de un átomo. Por ejemplo, no sé, vamos a suponer que queremos conocer los niveles de energía del átomo. Entonces, básicamente esa va a ser nuestra función de onda. ¿Cómo lo vamos a modelar? Matemáticamente ahorita no nos vamos a meter en eso, simplemente vamos a decir que existe una función de onda, una función que permite modelar esos niveles de energía y esa función, eh, esta función de onda la vamos a meter en una ecuación más, un poquito más compleja, que es la ecuación de Schrödinger, y por medio de ello vamos a tener los niveles de energía discretos, ¿no? Para un átomo, en este caso. Entonces, eso es lo que se da a entender en la primera parte. Después de calcularon la energía de un átomo representando su energía cinética como función de su densidad electrónica y cambiando esto combinando esto con las expresiones clásicas de las interacciones núcleo-electrón, y eso es algo muy relevante, las interacciones que se dan a nivel atómico, núcleo-electrón y electrón-electrón. Que también pueden representar
se pueden representar en términos de densidad electrónica, ¿no? Y posteriormente, en 1928, este modelo fue mejorado por Dirac, que añadió un funcional. Ahí es donde ya viene la parte crítica de los funcionales, un funcional de energía de intercambio, de intercambio y correlación. Esto fue en 1928. Sin embargo, la teoría de Thomas Fermi-Dirac era imprecisa para la mayoría de las aplicaciones por la alta precisión de la energía, por la mala precisión de la energía cinética como función de la densidad. Ujú. Siguiente diapositiva. Entonces, hasta el momento se han venido desarrollando modelos matemáticos que permiten calcular eh, las propiedades atómicas, eh, sin embargo, con muy mala precisión. Y bueno, como tal, la base teórica para la teoría del funcional de la densidad fue dada en 1964 por von Heber y Kohn, quienes mostraron que la energía es un funcional de la densidad y además la densidad del sistema minimiza este funcional. Sin embargo, el desarrollo más importante fue dado en el año siguiente, cuando Kohn y Sham demostraron que a partir de la teoría del funcional de la densidad es posible escribir una ecuación para orbitales de una partícula de los cuales se obtiene la densidad, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo es que pudieron estos científicos modelar la densidad electrónica. Siguiente diapositiva. Entonces, hasta el momento llevamos las bases consolidadas para la teoría funcional de la densidad, pero antes, conforme la historia, estos científicos entendían muy bien estos conceptos de densidad y de funcional. Sin embargo, eh, yo todavía no los he terminado de entender del todo. Sin embargo, aquí puse una diapositiva que nos puede ilustrar cómo es este concepto y cómo podemos entender qué es densidad. Eh, de la forma clásica o de la forma más inmediata, densidad, por definición, no precisamente en sistemas electrónicos, densidad se refiere a una cantidad, ¿no? Una cantidad por unidad de volumen. ¿Qué cantidad? Eso ahorita no nos importa, qué tipo de cantidades, pero la densidad como tal se define así, una cantidad de materia o de algo por unidad de volumen, ¿no? Y trayendo ese concepto a modelos atómicos y demás, entonces podemos asumir que esa cantidad en realidad son electrones, ¿no? Son electrones que están orbitando alrededor del núcleo de un átomo. Lo vamos a llevar, si nosotros vimos en la definición de teoría funcional de la densidad, se refiere a moléculas, sistemas moleculares, pero primeramente vamos a ver a qué se refiere la densidad electrónica en un átomo, ¿no? Entonces, prácticamente la densidad se refiere a la cantidad de electrones por unidad de volumen. La forma típica de visualizar la densidad electrónica sería como una esfera, ¿no? Y nosotros tenemos esa conceptualización de un átomo, su núcleo y todos los orbitales que están girando alrededor de este núcleo. Sin embargo, pues no como tal, no lo podemos ver, tampoco podemos interactuar, no podemos decir vamos a quitar este electrón y desarrollar de diferente forma esta densidad electrónica, ¿no? O poder hacer N cosas con esta nube de electrones, que muy bien se le conoce como nube de electrones, ¿no? Entonces, básicamente, ahí ya tenemos densidad, la definición conceptual de densidad, que es la cantidad de electrones por unidad de volumen, ¿no? Y la conceptualización ideal para un átomo, pues es una esfera. Y ahí puse un ejemplo de cómo se vería la densidad electrónica de un benceno, ¿no? Recordemos la fórmula química del benceno es C6H6. Entonces, en el centro tenemos los 6 átomos de carbono y en las periferias tenemos los 6 átomos de hidrógeno, ¿no? Y toda esa nubecita color cafecito, toda esa marca de color café, pues vendría siendo su densidad electrónica, ¿no? Que sería toda la nube de electrones que está rodeando a esta estructura.
que es el benceno. Adelante con la siguiente diapositiva. Bien, eh, ahora vamos a definir o a describir conceptualmente qué es un funcional. Bueno, una función, básicamente, la respuesta más inmediata que tendríamos de qué es un funcional, es una función de una función. Y vamos a ver un caso análogo con un ejemplo meramente matemático. Una función es una serie de pasos, ¿no? Que hay que para pasos para ir de una variable a un número, ¿no? Y aquí puse un ejemplo de qué es una función de teta, una función que depende de teta. eh, Puede ser, por ejemplo, la identidad de Euler, que, bueno, básicamente si uno reemplaza teta por pi medios, uno puede obtener ahí la identidad de Euler, ¿no? Este, bueno, y esto sería lo que es una función, que estamos pasando de una variable teta a una variable, a un número uno, ¿no? Que en este caso es número uno. ¿Por qué nos da ese número uno? Porque nosotros sabemos que e a la i teta se descompone en coseno de teta más i seno de teta. Sin embargo, coseno de pi medio sería uno y seno, pues sería, de pi medio sería cero, ¿no? Entonces, ahí tendremos esa respuesta y estamos pasando de una variable con respecto a una función, o la definición de una función, estamos pasando de lo que es una variable a un número. Entonces, nosotros podemos hacer esa sustitución. Sin embargo, lo que nos interesa ver ahorita es un funcional, que es un funcional, y yo lo he llamado LDF. LDF es igual a una integral. ¿Cómo puedo definir los límites de esta integral? Básicamente son arbitrarios. Yo le puse poner de 0 a pi cuartos o lo que sea. Sin embargo, con la respuesta anterior, entonces yo ya tengo una idea, ¿no? Pero si no tuviese la parte de lo que es la función, f de teta, entonces yo le puedo poner cualquier límite, ¿no? Y básicamente nos dice, el funcional de f, ahora estamos tomando una función de una función que depende de otra función, es igual a la integral de 0 a pi medios eh, de la derivada de la función anterior. En este caso yo no sé cuánto vale la función anterior, la desconozco por un diferencial de teta. Y ahí puse el desarrollo de la derivada de la función de teta y vemos que es uno. Entonces eso lo sustituimos en el funcional anterior y vemos que es ahora el funcional de f, una función que depende de una función, es igual a la integral de 0 a pi medios de uno por diferencial de teta. Resolviendo esta integral que es muy sencilla, el funcional de f es igual a teta de 0 a pi medios. Y eso nos da un número. Y eso da como una veracidad al siguiente punto que nosotros tenemos en la diapositiva. Un funcional es una serie de pasos para ir de una función a un número. Y eso es lo que estamos haciendo. Un funcional es una serie de pasos, estamos siguiendo una serie de pasos como es la derivada, para ir de una función que ya habíamos definido previamente como f de teta e a la i teta, para llegar a un número. Y si vemos es algo recursivo, porque si nosotros lo que obtuvimos en el funcional, que es pi medios, lo regresamos a la función que es f de teta, volvemos a tener el resultado de 1. Entonces, ya quedan descritos o ya tenemos una descripción conceptual de lo que es una función y su diferencia con un funcional, ¿no? Con una función muy, muy sencilla como es f de teta y un funcional L de f que yo he escrito y vemos que es algo recursivo, sin embargo, en el funcional está interactuando una función en la función f de teta. Esa es la diferencia y por lo tanto es una teoría del funcional. Entonces vamos a ver que eh, del- en esta teoría del funcional de la densidad involucra un funcional y vamos a ver qué tipo de funcionales existen y para qué son utilizados. Adelante, la siguiente diapositiva. Bueno, ¿qué problema resolvió? Ya hemos tenido en mente
esta parte de qué es la densidad, que es la cantidad de electrones por unidad de volumen, que es esa la densidad electrónica. Típicamente, si es un sistema mucho más grande, pues vamos a tener n electrones por unidad de volumen, un volumen mucho más grande que que un átomo, ¿no? El objetivo de todos los científicos durante el siglo XIX era describir un sistema de muchas interacciones electrónicas. Eh, Anteriormente hemos visto interacciones de núcleo-electrón y electrón-electrón. Entonces, pero eso era para un electrón y un interacción de un electrón, básicamente, que está orbitando, y eso corresponde al hidrógeno. Entonces, prácticamente ese problema se resolvía muy bien para el átomo de hidrógeno. Entonces, en el átomo de hidrógeno, teniendo un electrón y un protón en el núcleo, básicamente teníamos una interacción y nosotros podíamos definir una función de onda dependiente espacialmente, pues, que yo le he llamado ahí, que es la primera ecuación que nosotros tenemos ahí, que es la phi mayúscula. Y nosotros podemos ver ahí que nosotros podemos definir esa función de onda tan grande como nosotros querramos. Sin embargo, para un caso muy simple como es la interacción de un átomo y de un electrón con protón, básicamente una interacción, bueno, tendremos una función de onda que dependería de su forma espacial, X, Y y Z, y uno le puede poner ahí R1, R2, eh, también dependiente del tiempo, que es eso se puede resolver analíticamente. Eso aún se puede resolver analíticamente, pero ahora, ¿qué pasaría si nosotros ya no tuviéramos esa interacción de un electrón, ¿no? Yo ahí en la primera ecuación que he escrito, en la parte de arriba, si nosotros podemos observar, dice R de 1, R sub 1, R sub 2, hasta R sub n. ¿Qué me está dando a entender? Que yo puedo tener una función de onda con diferentes electrones y diferentes números, diferentes lugares espaciales para cada electrón, dependiente del tiempo. Y si yo lo tengo hasta la n, entonces quiere decir que es un problema, y eso se le conoce como el problema de muchos cuerpos, ¿no? Que yo tengo diferentes cuerpos con diferentes interacciones en diferente tiempo y en diferente posición. Y eso se vuelve algo sumamente complejo. Sin embargo, yo puedo situar en la siguiente ecuación y yo lo puedo delimitar y puedo decir, no, yo no quiero hasta R de n, yo solamente quiero R de phi de R, y eso lo puedo limitar. Pues para un electrón, interacción de un electrón con núcleo o electrón-electrón, pero lo puedo limitar hasta cierto número, no un número finito, no hasta la n. Sin embargo, si eh, yo lo limito, por ejemplo, a la interacción 42 o al número electrónico, ¿no? De tener 42 electrones, eso se vuelve algo, aunque tiene un número finito, ¿no? No como el anterior que tiene R a la n, R sub n, pero siguen siendo un número muy grande. Entonces, esas interacciones y todos esos problemas analíticos se pueden volver tan complejos que uno dice, híjole, no tiene este resultado analítico. Y entonces, para facilitarme un poco más, más estos cálculos, yo puedo tener una phi, ahora que yo le he llamado como phi minúscula, phi de R. ¿Y por qué hago esto? Porque me quito la variación temporal. Y esto asumiendo de que los electrones están en un estado fijo, en un estado basal, no en un estado excitado. Entonces yo puedo situar la posición de los electrones de forma muy precisa en un átomo. Ahorita lo representemos en un átomo, ¿no? Entonces yo puedo tener todos los electrones de manera fija y hacer cálculos específicamente para n electrones, sabiendo o conociendo o teniendo una noción de que el tiempo no está interfiriendo, ¿no? Y esta función de onda que ahora tengo y que la he delimitado, que he quitado esa variable, esa dependencia temporal, bueno, yo la puedo meter por ejemplo, si yo agarro la segunda ecuación, lo puedo ingresar a la ecuación de Schrödinger, que es la que tenemos en la cuarta posición,
Y si vemos, ahí tenemos la función de onda, que depende tanto espacial como temporalmente. Sin embargo, si en la parte de arriba yo mi función de onda la he definido como un número muy grande, un número de electrones de 42, eso quiere decir que la ecuación de Schrödinger se me va a complicar un montón. Entonces, para facilitar un poco más los cálculos, yo tomo la quinta ecuación de arriba hacia abajo, que es la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Solamente tiene dependencia espacial. Y entonces yo puedo agarrar phi minúscula, que la he definido sin la dependencia temporal, y ahora yo la puedo meter en la ecuación de Schrödinger, y ahora ya puedo resolver esa, ese es, eh, esa función de onda, y como resultado en la ecuación de Schrödinger pues, obtendría niveles de energía discretos para interacciones de ese electrón, siendo un número finito el número de electrones, que me acotaría un montón mi función de onda, ¿no? Bueno, pero eso no termina ahí porque yo puedo tener diferentes interacciones, ¿no? Y eso no, sí sirve, sí no, me podría ayudar, pero si tengo dos o tres electrones, me quedo en un sistema muy pequeñito, ¿no? Y la intención aquí es resolver eh, o encontrar, ¿no? Propiedades de de las moléculas o sistemas electrónicos, eh, pero que no me restrinja, ¿no? No sea una limitante en el cual yo tenga que pensar primero en el número de electrones y después pensar sobre qué propiedades tengo, ¿no? Entonces, lo que yo quiero es un sistema más general con, ¿qué será? Ahora ya no vamos a hablar sobre el número de electrones y un átomo, sino de diferentes átomos en diferentes estructuras, que básicamente ese era el objetivo de los científicos en el siglo XIX, eh, conocer propiedades. Al final del día, la ecuación de Schrödinger que me daba propiedades del átomo en particular, niveles de energía del átomo, de forma discreta, del átomo, exclusivamente del átomo, pero ahora yo no lo quiero del átomo, yo lo que quiero es buscar una ecuación más general que me permita conocer de forma análoga eh, los niveles de energía discretos, ahora ya no para el átomo, sino para la molécula o para sistemas de estructura mucho más grandes. Entonces, y aquí es donde viene la genialidad de las últimas dos personas que vimos en el resumen histórico, y esa es la ecuación en la número 6, en la ecuación número 6 se le conoce como la ecuación de Comsham. Y ahí tenemos si podemos observar en la ecuación número 6 tenemos que es la ecuación de Comsham, tenemos un operador, que es un operador hamiltoniano, se le conoce como el operador hamiltoniano de Comsham, y si vemos, no tiene también la dependencia temporal, es solamente dependencia espacial. En este momento estamos, o para esta problemática, solamente consideraremos la parte espacial, y así es como lo consideraron ellos, sin la parte temporal, únicamente dependiendo de la parte espacial. Y bueno, y al final del día, ¿qué me va a entregar? Bueno, esto ya no va a ser tan sencillo como en la ecuación de Schrödinger, porque ahora yo en el operador hamiltoniano de Kohn-Sham eh, tengo diferentes potenciales. Tengo un potencial externo, que ese potencial externo no es un funcional. Tengo un potencial de Hartree-Fock y tengo un potencial que muchas veces se le conoce como potencial efectivo. Este potencial efectivo es derivado del funcional de energía. Entonces, eh, en todo este desarrollo matemático para entender la problemática que se resolvió, básicamente el funcional que hemos tratado va a estar en el potencial efectivo que es B sub XC, dependiente espacialmente o dependiendo espacialmente. Y esta es la derivada del funcional. Este es el potencial que a nosotros nos interesa y ahorita vamos a ver por qué. Porque con el potencial B sub XC
espacialmente, nosotros podemos ahora ya no obtener niveles de energía discretos como lo obtuvimos o como lo podríamos obtener en la ecuación de Schrödinger, sino ya podremos obtener características o propiedades de un sistema molecular mucho más complejo. Bueno, ¿y de qué va a depender mi funcional de energía para que me entregue un potencial efectivo correctamente y esto yo lo pueda meter en esta ecuación de Kohn-Sham y al final del día yo puedo obtener propiedades estructurales de, de sistemas electrónicos o de sistemas moleculares mucho más complejos, ¿no? Y vamos a ver cómo es que este potencial efectivo es que nos ayuda a, a entender esta parte de las ecuaciones. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, bueno, ya vimos esa parte sobre qué problemática se resolvió y a qué se llegó y qué es lo que vemos hasta en la actualidad. Bueno, ¿qué necesito para hacer cálculos en DFT? No, eh, básicamente no vamos a hablar tanto sobre el potencial efectivo, ni cómo se desarrolla, ni todo eso, porque la intención de esta plática no es llegar a un formalismo matemático, sino nada más entender qué era el funcional, partiendo de un concepto muy simple, eh, y partiendo de lo que es densidad electrónica, vemos a qué problemática se llegó y bueno, ahora, ¿qué necesito para, para poder hacer este tipo de cálculos sobre la teoría funcional de la densidad? Analíticamente, ya esto ya se ha vuelto un problema muy complejo y francamente no se puede resolver, ¿no? Analíticamente. Ahora, ¿qué necesito para hacer cálculos en DFT? Primero es qué quiero obtener de mi sistema molecular. Si yo tengo un sistema molecular, ¿qué le quiero medir? ¿Cuáles son mis intenciones o cuál es mi propósito el tener ese sistema molecular? Y partiendo de ahí, bueno, decir, voy a obtener propiedades estructurales o electrónicas, ¿no? Esos pueden ser dos ejemplos. ¿Qué quiero obtener en mi sistema molecular? Dependiendo de qué quiero obtener en mi sistema molecular, qué funcional necesito. Y ahí tenemos dos funcionales. Si yo les había comentado en la diapositiva anterior que la derivada del funcional de energía, eh, la derivada del funcional de energía es igual, nos da como resultado el potencial efectivo, que ya hemos visto de forma muy corta en la ecuación de Kohn-Sham. Eh, bueno, resulta ser que no hay solamente un funcional de energía, ¿no? Sino que no hay como un funcional perfecto. Entonces nosotros podemos decir, yo necesito este funcional para obtener tales características. Bueno, y hay diferentes funcionales. Yo solamente aquí he puesto dos, ¿no? PBE y B3-LIT. Estos funcionales funcionan perfectamente y a partir de ahí nosotros podemos obtener características particulares del sistema molecular que nosotros obtenemos. Entonces, partimos de este funcional y llegamos al potencial efectivo. Del potencial efectivo lo mandamos a las ecuaciones de Kohn-Sham. Ujú. Bueno, ¿y qué código necesito emplear? Porque esto ya se ha vuelto un problema muy complejo y necesito códigos computacionales que me ayuden. Bueno, por ejemplo, Gaussian y Orca, entre otros, usan orbitales atómicos llamados funciones gaussianas, ¿no? Eso me va a restringir a mí sobre el uso de algunos potenciales. Quantum Expresso y BATS utiliza eh, ondas planas. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esas consideraciones para poder meter ese potencial efectivo, para poder involucrar un potencial efectivo en ambos códigos, ¿no? No todos los códigos funcionan para un fin en particular, sino que hay diversos códigos que me pueden entregar diversos resultados, como por ejemplo en siguientes diapositivas, yo he ilustrado, en esta diapositiva, coloqué, por ejemplo, ahí tenemos el grafeno. El grafeno ha sido calculado por medio del código Quantum Expresso. Y bueno, ¿qué quería obtener del grafeno?
sus propiedades electrónicas. Y básicamente me está entregando una gráfica donde yo puedo interpretar su densidad de estados, su estructura de bandas, y esas son propiedades particulares del grafeno y son propiedades electrónicas, ¿no? Eso me entrega Quantum Expreso. Si regresamos al anterior, por favor. Bueno, ya una vez definido qué quiero obtener de un sistema molecular, qué funcional necesito para las ecuaciones de Conchamp y qué código computacional usar, ahora viene la parte crucial, que son las herramientas computacionales como procesador, almacenamiento y memoria de acceso aleatorio o como se le conoce como RAM, ¿no? Eh, si yo tengo estas tres herramientas, procesador, almacenamiento y RAM, en una computadora, bueno, puedo ejecutar este tipo de códigos. Sin embargo, dado de que estos códigos son muy extensos y son de una naturaleza, lo podríamos decir, de una naturaleza así autoconsistente. ¿Qué quiere decir autoconsistente? Que en la parte intrínseca Carlos, perdona que de... te interrumpa. Te pido por favor que cierres en 2 minutos porque ya seguimos con la siguiente. Muchas gracias. Ok, 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 claro. Gracias. Bueno, básicamente en estos códigos tenemos de qué forma intrínseca tenemos al, interpretan una densidad electrónica y funcionan de forma cíclica, ¿no? Son de autoconsistencia. Utilizan el resultado anterior para irlo aproximando y aproximando y aproximándolo, este, de forma más inmediata para lo que nosotros queremos obtener, que en este caso, si podemos pasar a la siguiente, yo he obtenido ahí una densidad de estados y estructura de bandas que son propias de la estructura electrónica del grafeno. Y finalmente, la siguiente diapositiva. Y finalmente, yo he resumido de forma muy corta las conclusiones de esta charla. Y bueno, el problema se resolvió, sí, de cierta forma. Nosotros podemos acotar, ya no tener el número, eh, le podríamos decir, le podríamos decir así, un número infinito, y es el problema de muchos cuerpos, ¿no? Sino que lo regresamos a un número finito, pero que puede ser mucho, muy, muy grande, ¿no? Y estamos hablando de sistemas moleculares. Entonces, el problema, por medio de la teoría del funcional de la densidad, le dio una respuesta a esta problemática. La implementación práctica de FT resuelve este problema y lo emplea en diversos códigos, como ya hemos visto, y yo he colocado el ejemplo anterior, Quantum Expresso, estamos hablando de Quantum Expresso, Gaussian y demás. Y finalmente, la herramienta real utilizados cotidianamente son códigos computacionales de alto rendimiento. Ujú. Veo que las referencias creo que no se guardaron, pero ahí estaban las referencias. Siendo todo de mi parte, agradezco la atención prestada. Muchas gracias, gracias por la atención. Muchas gracias a ti, Carlos. Tenemos un espacio breve, muy breve, para un comentario, una pregunta. ¿A alguien le gustaría? Hola, yo tengo una pregunta. Carlos, muchas felicidades. Me da mucho gusto verte de nuevo. ¿Qué Este, tal, Víctor? Gracias. ¿Y sobre qué quieres aplicarlo? Nos mencionaste que son muchas eh, soluciones o muchas áreas de aplicación, pero tú en específico ¿sobre qué? ¿Sobre grafeno? ¿Vas a trabajar con grafeno? Bueno, últimamente ha estado muy de boga el, el grafeno, ¿no? Porque el grafeno desde que salió en 1996 o que se hicieron los primeros cálculos en 1996, se han tenido diversas modificaciones, ¿no? De que lo curvan y ahorita están hasta rotándolo, ¿no? Ya juntaron dos bicapas y lo rotan y ahí encuentran muchas cosas interesantes que nos pueden ayudar en aplicaciones ya no tanto teóricas, sino ya más prácticas. Sin embargo, no sé, aún no sé dónde aplicar esta área, no sé dónde podría aplicarlo para un material específico, aún no sé. Creo que el grafeno tiene muchas áreas de oportunidades, sin embargo, me interesaría más otro tipo de estructuras. Gracias, Carlos. Carlos, un gusto saludarte a la distancia.
Un Bien, gusto, doctor. Igual. muchas gracias, Carlos, por esta ponencia que nos has presentado. Em, estamos sumamente agradecidos por tu participación, agradecidas por tu participación en este séptimo Congreso Internacional de Pedagogía Contemporánea y su vínculo orgánico con las ingenierías. Y te vamos a hacer llegar tu constancia a tu correo electrónico, ¿vale? Muchas gracias, que estés muy bien. Ah, Bien, muchas